Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Hola, soy Carlos, la lengua más violenta de la frontera. Puedes llegar con humor. Lola Álvarez Bravo. En la obra de Carlos Velázquez confluyen muchos elementos. Naturalmente, todas sus lecturas y todos aquellos autores que le dieron formación, pero también la música, también la vida cotidiana, esa vida cotidiana del norte que hace esa parte de nuestro país tan única y tan peculiar. En Carlos Velázquez, además, podríamos decir que existe un elemento, que existe una circunstancia, que existe el arte plenamente dicho, que solamente se logra cuando alguien alcanza su voz propia, cuando alguien alcanza su propio estilo. Hay muchos seguidores ya de Carlos Velázquez que tratan de escribir como él. Sin embargo, los libros de Carlos Velázquez, la Biblia Vaquera, el Karma de Vivir en el Norte, por mencionar algunos, son ya únicos. Usted va a ver ahora mismo cuál es esa voz y cuál es ese estilo al que nos referimos cuando decimos que Carlos Velázquez es ya una voz en sí misma. Pues tenemos un programa más de Ítaca para ustedes, esta vez con Carlos Velázquez. Mónica Nebrumón, quien, como ustedes saben, es co-conductora de este programa. Mónica y yo nos habíamos estado preguntando en varias ocasiones cómo entrarle y cómo abordar la entrevista con Carlos Velázquez, que es nuestro invitado en este programa y también el que verá usted la próxima semana, porque lo vamos a dividir en dos partes. Carlos Velázquez es un narrador veloz, es un narrador inaudito, acaso inédito. Es un narrador que se ha posicionado muy bien desde Cuco Sánchez Blues, después la Biblia Vaquera, que estuvo editado en Tierra Adentro, en esta ya gran colección de más de 500 títulos. Después se va a Sexto Piso, una editorial también muy importante, ya no solo en el país, sino en todos los países de habla hispana. Da después La Marrana Negra de la literatura rosa. Actualmente es tu más reciente libro, ¿no, Carlos? El Karma de Vivir al Norte. Y actualmente está terminando su primera novela. Todos los libros anteriores son libros de cuentos. Además es un gran cronista. Moni, si me permites, yo quisiera empezar preguntándole a Carlos qué se siente, digamos, estar en la punta de un iceberg de la literatura norteña y darle un giro, un ajuste de tuercas a la literatura mexicana con estos libros ya publicados. Hola, Mónica. Hola, Rodolfo. ¿Qué se siente? Bueno, es un poco complicado responder esa pregunta, digo, porque ya la crítica se ha encargado de digamos, establecer cuál es la posición que los libros van ocupando en la producción de la de las letras recientes. En lo personal, creo que se da una conjunción entre mi producción y la editorial Sexto Piso. Cuando yo llego a Sexto Piso, ellos advierten en mí lo que yo advierto en ellos, es decir, una gran ambición. O sea, este es un proyecto muy ambicioso de sí resignificar muchas cosas dentro de la literatura mexicana. La Biblia Vaquera nace como una necesidad de darle carpetazo a la narconovela, que era una etiqueta editorial que en ese momento se encontraba en boga. Era como la intención de mostrar ese otro norte en el cual se basa gran prestigio de la literatura norteña, que es el lenguaje. O sea, la capital o el principal atractivo del norte es la lengua, y ya no tanto la violencia, que era lo que se promovía en ese momento. Entonces, obviamente uno tiene la intención, como te decía yo, de darle carpetazo o de mostrar una cara distinta, y resulta que el libro terminó por desbordar incluso la intención mía como autor, ¿no? De repente el libro
o sea, según Sergio González Rodríguez, ocupó un lugar privilegiado dentro de lo que se escribe en el norte. El origen de la ilustración está estrechamente ligado al surgimiento de la escritura. Para Hugo Escobar, el médico asesino, la ilustración roza con la fantasía y se refuerza con el cromatismo, creando personajes fantásticos de la vida cotidiana. Hola, soy médico asesino y soy del puerto de Veracruz y soy ilustrador. Cuando conocí a Spec y formamos el grupo de los guapos, veía que todos tenían seudónimos y mi nombre creo que no funcionaba bien, ¿no? Como que era más de abogado o de licenciado, ¿no? Y para hacer monitos encuerados, pues como que no veía tanta coherencia. Entonces dije, bueno, supongo que está cool tener un alias. Tomé varios referentes de lucha libre, que era como que ha sido mi crush. Y dije, no, es médico asesino, está cool. Entonces ya dije, bueno, sí es cierto, es como mi luchador favorito y yo creo que con eso va. Lo que sí veo que es una constante es de que la gente pierde mucho la confianza, ¿no? Por ejemplo, cuando eres niño, como que no te importa, solo quieres dibujar y colorear y que te den de comer, ¿no? ¿Cuando eras niño te gustaba dibujar? No, cuando era niño quería ser mecánico automotriz. El humor es parte importante, ¿no? Bueno, va dependiendo de cada quien, pero en mi caso creo que las cosas tienen un poquito más de punch cuando les puedes llegar con un poquito de sentido del humor o doble sentido o algo que te haga mucha referencia a lo que te está pasando, ¿no? Y bueno, eso ha pegado bastante y eso me ha hecho sentir bastante cómodo y creo que es súper importante porque pues la mayor empatía que he tenido con lo que he hecho es pues, precisamente a base del humor y ser un poquito como descarado o hasta cínico, ¿no? Para ilustrar algunas cosillas. Si te la tomas en serio, creo que es como un trabajo como el de cualquier otra persona, no, salvo que, bueno, que lo tuyo es como más como colores o esas cosas como que puedan gustar un poquito más, pero no es nada parte de la disciplina que pueda tener cualquier otra persona que se dedique a otra disciplina o otra carrera. Bueno, empecé estudiando artes y bueno, tenía una idea un poquito más como apartada de lo que ahora pienso como ilustración. Antes hacía como cosas un poquito más apegadas a lo que eran las artes visuales, ¿no? Así como investigación o me llamaba la atención otro tipo de cosas. Y bueno, pronto descubrí que no era quizá lo que me llenaba, entonces tomé varios apuntes que tenía en libretas y empecé a seguir haciendo dibujitos y dibujos y cosas que tenían que ver más con el rollo gráfico. Y a partir de ahí, pues, pude aterrizar un poquito más como todas las ideas que había tenido mientras estudiaba artes, ¿no? La ilustración la tomo ahorita como una especie de herramienta con la que pues puedo ver o escuchar o no sé, alguna cosa que piense sobre algo que pasa en la vida cotidiana y lo puedo llevar a una plataforma gráfica, ya sea pintura, mural o alguna imagen digital y que vaya como ilustrando, ahora sí, valga la redundancia, lo que va pasando día a día, ¿no? Entonces es así como que mi forma de ver la ilustración es así como, no traducir, pero sí como intentar unir como varias ideas y cosas que van pasando y hacer un resultado final. Le voy a leer a usted, televidente, una de las frases, digamos, más contundentes que se han escrito sobre la narrativa de Carlos Velázquez. Dice Sergio González Rodríguez,
un autor también imprescindible, ¿estás de acuerdo conmigo?, ¿no?, de la literatura mexicana, del ensayo, por supuesto. Dice: Carlos Velázquez está llamado a cambiar la recepción y la percepción de la literatura mexicana y sus aires de altísima cultura hecha de mausoleos. Lo menos que vemos en la literatura de Carlos Velázquez son mausoleos. No hay estatuas, no hay bustos, es una literatura a ras de piso, es una literatura de machaca, de albures, de ellos las prefieren gordas, de muchísimo sentido del humor, pero sobre todo, y aquí sí me gustaría que ahondaras en eso, porque según yo hay una gran diferencia en hacer literatura experimental, digamos como Julián Ríos en España o quien se te ocurra, ¿no?, a buscar nuevos caminos en la literatura. Yo en algún otro momento decía que los grandes oídos de la literatura mexicana están en Ricardo Garibay y en Juan José Arreola, que escuchaban perfectamente lo que pasaba en la calle y lograban pasarlo acá. Ahora he sumado a mi lista a Carlos Velázquez. Ese trabajo de pasar del oído acá y calcarlo es un trabajo de un lingüista, es un trabajo sociológico, antropológico, gramatical, o es solamente una calca. No, bueno, la conformación de un estilo obedece a varias cosas. En primer lugar es la lengua oral, ¿no? En segundo lugar es la lengua escrita, y en tercer lugar es la lengua que nosotros aprendemos de los libros, ¿no? Es decir, en los registros de los distintos autores. Honestamente, digo, no debería de decirlo, pero porque no quiero pecar tampoco de falsa modestia, pero una de las intenciones cuando escribí la Biblia Vaquera era precisamente eso, o sea, ser un reformista de la lengua. O sea, vamos, no soy un gramático, digamos, formalmente no tengo la preparación de un gramático, pero sí mi intención era refundar, ¿no?, refundar la base sobre la cual estaba cimentada la lengua en el norte. Y eso fue uno de los cometidos del libro, que obviamente cuando yo lo estaba escribiendo jamás me imaginé que pudiera llegar a tener ninguna repercusión, ¿no? Porque, o sea, imagínate en el norte con 45 grados, ¿no?, escribiendo en una habitación, o sea, pues todo el mundo va a pensar que eres un loco, ¿no? ¿Y no? Pues sí, entonces todo el mundo piensa que eres un loco, y que obviamente pues, cuando te dices, o sea, quiero reformar, ¿no?, la lengua, quiero ver que se puede escribir literatura desde otra postura, pues nadie te va a creer, todo el mundo te va a juzgar loco. Pero sin embargo, creo sobre todo que el libro ha alcanzado pues un estatus que a mí como autor me ha rebasado. Carlos, y bueno, hablando de esto, a mí me gustaría remontarnos un poquito hacia tu infancia. ¿Qué fue lo que te marcó en tu infancia, o desde cuándo supiste que querías ser escritor? ¿Cómo fue que esto empezó? Bueno, la verdad, yo jamás me propuse ser escritor. Creo que la vocación de escritor no existe. Creo que uno empieza a escribir por accidente, pero luego ese accidente se disfraza de vocación, o uno quiere convencerse a sí mismo, ¿no?, de que ha elegido, pues digamos, un camino noble, porque honestamente, o sea, si no se escribieran libros la vida seguiría adelante, ¿no? Sin embargo, sí son muy, muy, muy necesarios, porque pues ahí está el reflejo de lo que llevamos dentro. Es decir, no hay una exploración más, no existe una exploración más puntual o más grande del alma que a través de la literatura. Entonces por eso seguimos ahí colgados, ¿no?, enganchados como adictos. Yo llegué por accidente, o sea, realmente a mí yo lo que quería era escribir sobre música, pero bueno, volvemos a lo mismo, o sea, estás en la provincia, aislado, ¿no?, donde además no hay bandas de rock, donde no hay un movimiento, donde casi no hay diarios, donde a nadie le va a interesar lo que tú puedas decir o quieras decir, no vas a tener un foro. Entonces empecé a escribir ficción, y resulta que me di cuenta de que tenía una relación con el lenguaje como otra gente no la tiene. Entonces a partir de ahí empecé a explotar esta relación, y las cosas se fueron dando, y las cosas se dieron de manera muy meteórica. Yo realmente no tengo tantos años en la literatura, no he
no le he dedicado tanto tiempo como otros autores. Es decir, me he comprometido, eso sí, es verdad, me he comprometido, pero digo, hay gente que lleva 20 años en el medio y le ha costado mucho trabajo destacar, ¿no? Y esto se dio así de manera fortuita y además se dio pues, con mucha fortuna. ¿Pero tuviste también una preparación personal? Bueno, sí tuve una preparación personal. Cuando yo estaba en la preparatoria decidí que ya no quería estudiar más. Decidí que la escuela era una cosa muy aburrida, decidí que no tenía nada que ver conmigo y también decidí que la persona que estaba enfrente, es decir, el maestro, pues no tenía nada que enseñarme, ¿no? Entonces ya no soporté más y en el último semestre de la preparatoria deserté. Dije, esto no es para mí y yo no voy a vivir 5 o 4 años más de esto en una universidad. Pero el hecho de que tú decidas renunciar a la escuela no significa que tu preparación deba terminar. Pero entonces, ya, digámoslo así, ¿cuál es la preparación, cuál es la mejor preparación a la que uno puede aspirar si no es un estudiante universitario? Pues esa preparación son los libros, es decir, va a salir de los libros, o sea, tu preparación va a terminar ahí. Entonces lo que yo decidí fue comprometerme también como lector y ponerme a leer, ¿sí? Esto sí, prácticamente las 24 horas del día para poder aspirar a lo que venía más adelante, ¿no? Y la verdad es que sí es una gran ventaja. Bueno, para mí fue una gran ventaja porque había ocasiones en que me planteé estudiar letras, pero honestamente en las universidades están regidas por programas ya establecidos y yo consideraba eso innecesario para mi formación. O sea, yo lo que tuve que hacer fue diseñar mi propio programa para formarme, y creo que no lo hice mal. No, claro, pues es que cualquier persona que se forma a través de los libros lo hace bien, y además se nota, porque no vaya a creer usted que todo es divertimento y risas. Hay un gran trabajo estilístico en la obra de Carlos Velázquez, pero además se nota también sus lecturas, ¿no? Has traducido a Jack Kerouac, ¿no? Aunque sea poco, pero lo has traducido a William Carlos Williams, ¿no? Y se nota mucho las lecturas que tiene. Por aquí se menciona las lecturas, pero además también todo el ámbito cultural, digamos, ¿no? Se menciona por ahí de Kooning, se mencionan por ahí de Cuco Sánchez, por supuesto, ¿no? Ciertas bandas de rock, no sé, conductoras de la televisión como Vigorra. Hay una multireferencialidad cultural, ¿no? No hay desprecio por nada en la cultura. ¿Cuáles son tus 3 obras que, digamos, se pueden ver acá? Uno puede ver de repente que Joyce entró por ahí de alguna manera, ¿no? Uno puede ver de repente que, por supuesto, la literatura de la onda tuvo algo que ver. Uno puede ver, por ejemplo, que ciertos narradores mexicanos tienen mucho que ver aquí. Pero ¿cuáles son, digamos, tus 3 obras? A lo mejor nos va a sorprender, pero ¿cuáles son tus 3 obras que dirías fueron fundamentales para que yo lograra este estilo que ya podemos reconocer como tuyo? Bueno, vas dependiendo un poco de cada libro y de cada momento, porque las influencias van mutando, y bueno, no van mutando, sino que unas se van desplazando a otras. Pero para la Biblia Vaquera, por ejemplo, o sea, la Biblia Vaquera es resultado en primera instancia, del choque con la obra de Fernando del Paso. O sea, cuando yo leí José Trigo, obviamente quedé deslumbrado, y mi reacción inmediata fue escribir la Biblia Vaquera, ¿no? Ese fue, como digamos, el libro capital para que yo diera el salto de mi libro anterior a este, que fue un Cuco Sánchez Blues, para que diera un salto estilístico de esa magnitud. Luego, en la Biblia Vaquera hay creo yo que es una relectura o una reinterpretación del Perseguidor de Cortázar. Está ahí muy presente en todo el libro, pero sobre todo en un cuento que se llama El Dealer de Juan Salazar.
que también es una alegoría al mismo tiempo del paso de William Burroughs por la Ciudad de México. Entonces aquí en este cuento están, por un lado Cortázar, está William Burroughs, y por otro lado está el resultado de haberme maravillado con José Trigo de Fernando del Paso. Una de las exponentes más importantes del fotomontaje en los años 30, Lola Álvarez Bravo, primera mujer que se reconoció en México como fotógrafa profesional. Sin duda, una pieza clave en el renacimiento artístico posrevolucionario. Sobre un conglomerado de piedras volcánicas surgen calles e hileras de carros, edificios y esculturas coloniales que remarcan la horizontalidad que en otro momento vivió un espacio urbano emblemático y potente. Detrás de estos monumentos emergen soberbios edificios verticales, sobrepuestos como apariciones caprichosas. La ciudad de los palacios se convierte en una saturación de pisos, almacenes y oficinas. El espacio está abarrotado, enfatizando la verticalidad de los edificios, el encuadre de contrapicado y vertical de la imagen. Este fotomontaje, titulado Anarquía Arquitectónica en la Ciudad de México, realizado cerca de 1954 por la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, parece un comentario de la excitación tanto positiva como negativa, ocasionada por los abruptos cambios urbanos en la Ciudad de México a finales de 1940 y principios de 1950, justo en el sexenio de Miguel Alemán, el cual impulsó megaproyectos urbanos más cercanos a lógicas estadounidenses, donde la estética arquitectónica correspondía a una universalidad modernista, más allá de una compatibilidad histórica. La imagen está cargada de un fuerte significado tan solo por la contraposición de los planos. En primer plano, el Pedregal manifiesta la fuerza de la naturaleza topográfica de la región, siendo adaptada a los imperativos de la modernidad por las vías planas de cementos donde puedan transitar y estacionar los vehículos. Posteriormente, símbolos de la arquitectura colonial, donde resalta la figura de Carlos IV, escultura de Manuel Tolsa, que recuerda los esfuerzos de la corona borbónica por establecer una colonia efectiva y eficiente de la Nueva España, viéndose minimizada por una nueva manera de colonización. La homogeneidad de edificios modernos que se confunden con aquellos de otras metrópolis americanas. Lola Álvarez Bravo constituye una imagen crítica que se ajusta a las necesidades éticas de un grupo de artistas que respondían rápidamente a los cambios de su época. Esta artista es una de las exponentes más importantes del fotomontaje en México, precisamente por la calidad técnica que siempre va acompañada de una reflexión conceptual, politizada, voraz e irónica. Y otro libro muy importante en la Biblia es, por supuesto, El Llano en Llamas. En el cuento que se llama La condición postnorteña, es un cuento que está escrito a base de puro diálogo. Escribir un cuento a base de puro diálogo es una cosa bastante complicada, y yo lo había visto en El Llano en Llamas. Hay creo que 1 o 2 cuentos que escribe Rulfo basado en puro diálogo. Entonces yo quería, ¿no?, duplicar el efecto, y me basé mucho en ese libro, y es uno de los libros que releo constantemente. O sea, siempre vuelvo a ese libro. En apariencia, la obra de Rulfo pudiera ser, digámoslo así, por el paso del tiempo, pudiera ser como tradicional en cierto sentido, pero para un lector atento se va a dar cuenta de que esa es una obra que sigue resultando muy, muy, muy transgresora. O sea, por ejemplo, el primer párrafo de Pedro Páramo, cuando tú lo lees y identificas las distintas voces que están ahí, pues estás dando cuenta de que
lo que está haciendo este señor es que pone a hablar a los muertos. Entonces, o sea, eso para que un narrador lo pueda hacer, pues es una empresa realmente muy, muy complicada. Creo que imposible. Machado de Asís, ¿no? Las memorias póstumas, que es también eso precisamente, y que fue de las grandes lecturas de Rulfo. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos la siguiente semana para ver la segunda parte de la entrevista de Carlos Velázquez.